quiero hablarte hoy de la segunda iglesia a quien Jesús envía su mensaje, su carta. Es la iglesia llamada Esmirna, y le puse por título La iglesia que sufre bajo ataque. La iglesia que sufre bajo ataque. Y en estos días, mientras preparaba esta serie de mensajes, me ponía a pensar cómo hay tres idiomas que todo ser humano entiende. No importa dónde estés, dónde vivas, qué lenguaje hables. Son idiomas los cuales todo mundo entiende. Por ejemplo, la risa. Sí, la risa, todo mundo es contagiado por la risa. Hace poco salió uno de esos videitos de, no sé si era Instagram, YouTube, no sé qué, de un niño que le están cortando el cabello y se ataca de la risa con las cosquillas que le hace la maquinita. Y de verdad, yo nada más de verlo me reía con el niño, porque era tan natural y tan contagiosa la risa, que es algo que no importa dónde seas, no importa que tú no hables el mismo idioma que la persona, es algo que nos contagia, la risa. Ese es uno de los idiomas universales. Otro es la música. Yo no sé si te ha tocado viajar un poco, y también hay mucho de esto obviamente en el internet, pero en algunos lugares tú vas caminando y hay músicos profesionales de orquesta tocando en la calle, ¿sí? Claro, a lo mejor hay otros ahí con una guitarra con dos cuerdas y haciendo como que canta para agarrar algo de dinero, pero hay algunos que son profesionales y te detienes a verlos y es impactante ver cómo podrían estar en un lugar, pero están ahí haciendo música, y la música a todo mundo le atrae y captura el corazón de todos. Ese es otro de los idiomas y de los lenguajes universales que se nos ha otorgado. Pero hay otro lenguaje, otro idioma que todo mundo, cuando lo ve, también impacta su corazón, y es el idioma del sufrimiento. Por más apurado que andes ese día, si tienes por lo menos un gramo de sensibilidad en tu alma, al ver a alguien que está verdaderamente sufriendo, aunque vivimos también en una sociedad que hay muchos actores que hacen y actúan un sufrimiento pues para conseguir algún peso, alguna moneda por ahí. Sin embargo, cuando alguien está realmente sufriendo, ese sonido que emiten los que sufren nos detiene y te hace escuchar un momento, escuchar un poco lo que está pasando ahí. A veces no son palabras, a veces no son quejas, a veces son simplemente lágrimas, a veces es como un ambiente que llena una casa, un lugar, un espacio del corazón. Por ejemplo, del dolor por una pérdida, del dolor por una enfermedad, de la angustia por un diagnóstico que se dijo, el abandono de alguien y el dolor que eso genera, la impotencia, por ejemplo, de no poder cambiar una situación, y muchas veces con lágrimas, otras veces sin lágrimas, pero a final de cuentas el dolor viene siendo algo que todos nos relacionamos, porque todos en algún punto y en algún momento hemos padecido algo que nos genera un cierto dolor. Y cuando todo está bien en la vida, cuando todo va marchando viento en popa y pues todo, pues decimos que bien estoy al 100, va todo avanzando correctamente, de repente se nos olvida aquellos que están atravesando por dolor y por un cierto sufrimiento y una cierta aflicción. Se nos olvidan, se nos llegan a ir de la mente. Y hay dolor con el cual tú puedes ser funcional. Aún el dolor físico, hay cierto dolor que te permite ser funcional. O sea, tú puedes caminar, puedes ir y venir, hay cierto medicamento que ayuda. Pero hay otro dolor que te hace, que te tira, ¿verdad? Hay cargas y dolores que te arrojan al piso, como una pérdida, como un secuestro. Yo no sé si alguien aquí ha padecido eso, o un menor que sufrió algún abuso. De repente esas cosas te dejan como paralizado, y vamos a necesitar que Dios intervenga de una manera muy, muy fuerte, que Él venga e intervenga esa vida para poder tener una salud interna, una sanidad espiritual también. Hoy quiero hablarte de un tipo de aflicción, de un tipo de dolor
de un tipo de sufrimiento que la mayoría de nosotros no estamos completamente familiarizados, y es la angustia por la persecución de tu fe. Y quiero hablar esto porque es importante que tú y yo captemos que hoy en día hay gente sufriendo que también se llaman cristianos y están padeciendo en otros lugares del mundo por su fe, en otros lugares del país, porque aquí en México hay mucha persecución en ciertas partes al sur de la nación. Y por si tú no sabías, el siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo donde hubo más persecución en todos los tiempos, aún más que los 19 siglos desde que empezó la iglesia, desde el primero hasta el 19. Ha habido más persecución en el siglo XX que en la suma de todos los demás. Y claramente la persecución por tu fe genera una angustia, genera un dolor, es algo muy fuerte a veces en el corazón. Y claro que también tiene niveles. Está, por ejemplo, el nivel social, cuando a alguien simplemente le voltean la cara, cuando a alguien lo dejan de juntar porque se hizo cristiano, porque de repente ya le dicen te hiciste un fanático y etcétera. Y hay una cierta cosa donde tú sabes que te voltean la cara. Hay cosas así que pasan, y eso a lo mejor lo podríamos vivir en nuestro entorno. Hay otro tipo de persecución que es la económica, y de esta la Biblia nos habla varias veces. En Hebreos, el escritor anima a los judíos, a los hebreos, quienes están siendo perseguidos por poner su fe en Jesucristo, y les dice: muchos de ustedes han padecido que les han quitado sus bienes, y ese dolor, esa impotencia, eso que no hemos tenido familiaridad nosotros, debe también ser algo muy fuerte, pero es real y sucede hoy en día. Gente a quien le dicen: si tú te haces cristiano, olvídate de tu herencia; si tú te haces cristiano, olvídate de tu apellido, no te vamos a volver a hablar. Y esas cosas pasan en nuestro mundo todavía. Pero hay un tipo también de persecución que genera un sufrimiento, y ya creo que ya va a otro nivel, y eso es cuando hay maltrato físico, cuando hay bofetadas, cuando a alguien se le avientan cosas, que eso sería lo inicial del maltrato físico. Cuando te injurian, cuando te dicen, yo no sé si a ti te han dicho de cosas. Yo he tenido el privilegio que me llamen cosas y que me digan algunas majaderías por ahí. He tenido ese privilegio. ¿Y por qué digo privilegio? Porque aquí la Biblia lo dice. Y cuando tú dices y lo escuchas, dices: ah, caray, ¿me están hablando a mí? Pero sí, es parte de lo que muchas veces. Sin embargo, hay otros niveles donde hay maltratos físicos, donde hay algo que se le llama martirios. ¿Qué es eso? Cuando gente por su fe se le lleva a un punto, se le trata de llevar a un punto de ponerlo entre la espada y la pared para que niegue su fe y para que maldiga a Cristo. Pero ellos sostienen su fe porque saben que es más importante lo eterno que lo temporal, y han dado sus vidas. Y esto es parte de la realidad. Y a veces, como iglesia occidental, que nosotros somos parte de ella, estamos tan centrados, somos tan egocéntricos en pensar que mis cosas, mis problemas, mis dolores. Pero si viéramos, por ejemplo, nada más un poco de lo que sufren otros en otras naciones y en otros lugares, te aseguro que muchos de nuestros males se nos quitarían. Y por escandalosa que parezca esta frase que te voy a decir, es verdad según la palabra de Dios. Y es que hay beneficios que solamente vendrán como resultados del sufrimiento. Hay beneficios a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón, que vendrán como resultado de ciertos sufrimientos. Santiago, el apóstol, escribe, antes de empezar a leer de la iglesia de Esmirna, él escribe a creyentes esparcidos en el imperio romano por la persecución que estaban atravesando, y abre su carta con el tema central que le preocupa en el capítulo 1, versículos de 2 al 4. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y sabemos que las pruebas también tienen diferentes niveles y circunstancias e índoles.
Y aquí empieza hablando así: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y aquí nos habla de una paciencia, de una perseverancia, porque las pruebas van a mostrar quién realmente somos nosotros. Por eso Dios las permite en la vida de los creyentes. Y la iglesia de Esmirna estaba sufriendo por la maldad a su entorno. Estaba sufriendo porque hay un tipo de dolor cuando hay gente malvada a nuestro alrededor que es indescriptible. Yo meses atrás y en el pasado he platicado un poquito del testimonio de cuando secuestraron a mi padre, pero sufrir por esa maldad es algo que pega muy internamente y que te lleva y te arroja a tener que confiar completamente en el Señor y en tu Dios, y solamente Él puede poner paz en medio de los días de tormenta. Y la iglesia de Esmirna está sufriendo precisamente por la persecución en su alrededor, en el entorno. Y déjame te platico, quiero empezar ahorita hablando de la biografía de un hombre. Ahorita te digo quién es, pero a los 3 años muere su padre, quien fue conocido como un mentiroso, un abusador y un tramposo. Por lo tanto, su madre se encarga de él y de su educación, y su madre se vuelve a casar con otro hombre para después mandar matar a su segundo esposo porque no le cayó bien. Este niño crece en ese ambiente hostil de muerte, de asesinatos, y cuando es un adolescente, solamente con 13 años de edad, mata a otro chico y lo ve morir con indiferencia. Se casa a los 15 años, pero no le cae bien su esposa y la manda a matar. Se vuelve a casar y a su segunda esposa también la manda a matar, pero no sin antes matar al hombre con quien ella previamente estaba casada. Se casó por tercera vez e hizo lo mismo. A este punto su madre quiso intervenir y lo molestaba mucho. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Arregló el asesinato también de su propia madre. Fue un hombre malvado, ofensivo, violento, que dicen que hasta físicamente no era agraciado y estaba físicamente con problemas de piel y con situaciones las cuales eran el reflejo de su propio corazón. A los 30 años fue sentenciado a muerte por el Senado, y la sentencia fue matarlo por flagelación, o sea, a golpes. Pero huyó y en el sótano de un esclavo en ese lugar se suicidó. Estamos hablando de Nerón, uno de los emperadores romanos, y fue el primer emperador que de forma general dio a la iglesia su primer probadita de lo que sería la persecución. Años más tarde vino otro que algunos dicen que fue peor que él. Por cierto, Nerón fue el que posiblemente arregló la muerte del apóstol Pablo. Algunos dicen eso. Pero años después llegó Domiciano, quien según los historiadores fue peor que Nerón, y fue el que desató la persecución, que envió a Juan a la isla de Patmos, a ese lugar, para que ahí a final de cuentas muriera también por mano de sus perseguidores. Pero él fue el que generó toda esta angustia a la iglesia de persecución. Y cuando Jesús escribe a esta iglesia que sabe que está en un entorno social, económico, de blasfemias y de injurias en contra de la iglesia, Jesús habla a la iglesia de Esmirna con una palabra de ánimo y sin ninguna reprensión. Esta iglesia es una de las que no recibe una advertencia o una reprensión, sino realmente recibe una palabra de ánimo por el Señor Jesucristo, porque era la iglesia de Esmirna quien estaba sufriendo por la persecución de Domiciano, que estaba persiguiendo a todos los seguidores del camino, con C mayúscula. Hay otra frase que quiero aquí que a lo mejor decir, que a lo mejor es un poquito controversial, y es esto: mira, todo el mundo va a sufrir. Vivimos en un mundo donde todos les va a tocar algo de sufrimiento por alguna situación u otra. Todo el mundo pasa por situaciones, por pruebas, por pérdidas, por enfermedades, por cosas que a nuestro corazón lo cargan. Pero el cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? El cristiano sufre y atraviesa sus pruebas con excelencia. ¿Por qué?
Porque hay un gozo que se nos es otorgado cuando sufrimos. Lo acabamos de leer en Santiago, dice que haya gozo cuando se encuentren atravesando por pruebas. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías, y Él nos va a guardar con gozo y con paz, aún incomprensible a esta sociedad, a este mundo, como un sello de que Él nos tiene en sus manos. En el versículo 8 es donde empieza la historia de Esmirna, y más que historia, la carta, mejor dicho, de Jesús a esta iglesia. Es Él mismo quien escribe y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y dónde está Esmirna? Esmirna es esta ciudad antigua de muchos años atrás. Es lo que actualmente se encuentra en Turquía como la ciudad de Izmir. Y siempre ha sido una ciudad hermosa desde aquellos tiempos. Es el lugar del gran poeta épico llamado Homero, donde él nace. Es el lugar de nacimiento de Homero. Y en tiempos contemporáneos al apóstol Juan, cuando la iglesia de Esmirna estaba establecida ahí, ya era una ciudad de 200,000 habitantes, hermosa, establecida como en una especie de golfo pequeño, que decía que parecía como el collar en una bella mujer, porque alumbraba por las fogatas y las luces de aquellos tiempos. Los marineros, cuando iban llegando en sus barcos, veían como este collar que se extendía a lo largo de ellos. Es el primer lugar, después de un concurso, una licitación que se hace en el Imperio Romano, donde se establece el primer templo de adoración a lo que se le llamaba la Deia Roma, la divinidad de Roma. Después de eso se construyó un templo para Tiberio César, donde le erigieron una gran estatua, y era un lugar donde venían todos sus adeptos a quemarle incienso y a llamarle Señor. Sí, obviamente ese fue uno de los motivos por el cual la iglesia de Esmirna empieza a ser perseguida, porque ellos no se detenían a quemar incienso al César, y tampoco se atrevían a decirle Kyrios, que significa Señor en griego, título que los cristianos únicamente dan al Señor Jesucristo. Entonces los cristianos, para ese punto, en esta ciudad, empiezan a verse como minoría, ¿sí? Como rebeldes, como falta de patriotismo, como gente los cuales están empezando a cultivar una traición al culto romano, y por lo tanto llegan a ser odiados. Pero hay alguien aquí, y lo veremos ahorita en el escrito, que es quien instiga todo este odio hacia estos creyentes. Y esta iglesia, bueno, a final de cuentas recibe esta palabra de ánimo por parte de Jesús. Y Jesús les envía este mensaje a esta iglesia sufriente, bajo ataque, presentándose como el eterno Dios que trasciende todas las cosas. Trasciende, Jesús lo trasciende todo. El versículo 8 ahí mismo dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, porque Jesús lo trasciende todo. Yo quiero decirte nada más que si tú estás en una especie de sufrimiento, dolor, aflicción, por cualquier necesidad o situación que estás atravesando, Jesús lo trasciende. Eso se va a acabar. Eso empezó, pero tiene un punto de terminación también, porque Él lo trasciende todo, toda aflicción, todo sufrimiento que en esta vida atravesamos. Iglesia, va a pasar, va a pasar. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque Jesús trasciende la tierra, el aire, las estrellas, el mar, pero Jesús también trasciende tus problemas, tu dolor, tu depresión y aún tu ansiedad. Cosas que a veces parecen que nunca se van a terminar, que nunca va a ser posible que tú y yo las conquistemos. Y hay cosas que están ahí que parecieran como que nunca se van a acabar, pero también eso tiene un punto final. También eso se va a acabar en algún momento, porque Jesús lo trasciende todo. Y cuando Él dice el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, está hablando a una iglesia que está en sus manos
y que aunque la iglesia atraviese por la muerte, hay una promesa por encima de la muerte que se llama para nosotros la promesa de resurrección, que está para sus hijos, entender que no nos dejará olvidados en la muerte, en la tumba, en las llamas, en las cenizas, sino que Él se encargará de nosotros. Por lo tanto, Jesús entiende por lo que la iglesia está atravesando, y yo sé que si nos comparamos con esta iglesia de Esmirna, nuestros sufrimientos son muchísimo más pequeños, y me atrevería a decirlo que también son muchísimo más egoístas, muchísimo más egoístas. Pero aún esos sentimientos y ese sufrimiento y esas situaciones, también Él las ve y las tiene en sus manos. Aquí en el siguiente versículo 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, pero eres rico. Le está hablando a la iglesia de Esmirna. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hay tres palabras que sobresalen aquí: tribulación, pobreza y blasfemia, porque es justamente lo que la iglesia está atravesando. Tribulación, la palabra tribulación significa presión aplastante. Eso significa tribulación, presión aplastante. La palabra pobreza es debido al señalamiento de la iglesia, que estaban empobrecidos. A lo mejor también nosotros no podríamos ver eso ni saber de lo que estamos hablando, pero si nos metiéramos en una máquina del tiempo y pudiéramos ir a Berlín de los años 30 del siglo pasado y hablar un poquito con algunos de los judíos a quienes de repente les pusieron la suástica en su negocio, y a quien de repente se le marcó por el gobierno del Tercer Reich y se les dijo: estos son judíos, ahí ya no se compran. De repente empiezan a empobrecerse, no porque fueran pobres, no porque fueran gente que no trabajara, no porque no fueran gente imaginativa para generar sus propios recursos, sino porque al ser señalados por una sociedad que los odiaba y los quería matar, se fueron empobreciendo. Y eso es lo que va pasando con la iglesia de Esmirna. Fueron señalados, a lo mejor les pusieron el pescadito en sus negocios, a lo mejor les pusieron la estrella de David para señalarlos, o no sabemos qué, pero de alguna forma, de alguna manera, al ver lo que está sucediendo en este entorno, se van empobreciendo. Y tercer palabra, blasfemia, porque cada vez que los veían pasar por las calles les decían majaderías, maldiciones, obscenidades y calumnias, y se las gritaban simplemente por su fe o por algo que estaban haciendo en torno a su fe. ¿Y sabes de dónde provenían estas cosas? Esta tribulación, pobreza y blasfemias, principalmente de los mismos judíos que estaban ahí, pero que habían negado al Señor Jesucristo. Aquí lo acabamos de leer en el versículo, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y fíjate cómo lo expresa Jesús: sino sinagoga de Satanás. Y tú dirás: wow, pero ¿por qué Jesús está siendo tan duro con esta sinagoga? ¿Son todas las sinagogas de Satanás? No necesariamente, sí, y no necesariamente todos tendrán esta mala intención, pero sí la palabra nos aclara lo siguiente. Romanos 2 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y esta palabra va para los judíos, no va para los gentiles, no va para nosotros, va para los judíos, diciéndoles: tú no eres judío porque tú naciste judío, tú eres judío, les está diciendo Pablo, porque en el corazón estás circuncidado. Dice: la circuncisión del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Porque estos judíos que se encontraban en Esmirna eran judíos de nacimiento, pero no eran judíos de segundo nacimiento, como nos habla aquí el apóstol Pablo en lo que estamos viendo en Romanos, sino que negaban a Jesús, no lo reconocían como Señor, se mofaban de Él y de sus seguidores. Y Jesús les dice: sinagoga de Satanás. ¿Y ese lenguaje de dónde proviene? Pues proviene de los evangelios, precisamente en Juan 8, donde dice Jesús, en una discusión con religiosos judíos, les dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Para el versículo 43 dice: ¿por qué no entienden lo que les digo?
porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuáles eran los deseos de su padre? El diablo. Para ellos querían matar a Jesús. Por eso Jesús en Apocalipsis a los judíos que están ahí señalando a los judíos que se habían entregado a Jesús, les llama sinagoga de Satanás. Y no estamos hablando, te decía, de que todas las sinagogas sean de Satanás, pero en Esmirna, en este lugar, en lugar de ayudar a los cristianos, que muchos de ellos eran judíos que habían entregado su vida a Cristo, en lugar de verlos como sus hermanos de sangre y judíos convertidos, en lugar de ayudarlos, los perseguían, les daban la espalda. Es como si tú vives, imagínate que tú vives en otro país, que tú vives en Japón o vives en Dinamarca y te encuentras un mexicano que está en problemas. ¿Y cómo sabes que es mexicano? Pues porque a lo mejor trae la vergonzosa playera del América o algo así. Y tú lo ves y tú dices, híjole, qué vergüenza, pero es mexicano. Es mexicano. ¿Y qué vas a hacer por él? Lo vas a ayudar. ¿Quién dice amén a eso? Perdón, aquí pues ni modo. Lo vas a ayudar porque es mexicano, porque está en otro país, porque estás en problemas, porque sabes, hablamos el mismo idioma. ¿Y qué vas a hacer si verdaderamente está angustiado y en problemas? Lo natural es que lo ayudes porque está lejos de casa. Pero estos judíos, en lugar de ayudar a este grupo de cristianos, judíos y gentiles, les dieron la espalda, les cerraron las puertas y los pusieron mal ante el imperio romano. ¿Y qué está pasando aquí? Tenemos que entender, amados, la Biblia lo dice en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No son las personas, es lo que opera detrás de las personas, detrás de su pensamiento, lo que va a ser a veces contrario a nuestras vidas. Versículo 10, Jesús empieza a hablarles esta palabra de ánimo y les dice: no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. No temas. No temas es el mandamiento más mencionado en todas las escrituras. No temas, y es algo que continuamente nosotros tenemos que ser recordados. No temamos lo que estamos por atravesar o los momentos que parecen difíciles. Ahora, ¿por qué dice que no tema a la iglesia? ¿Por qué le dice que no tema por lo que va a sufrir? ¿Por qué no mejor le dice que le va a quitar la fuente de su sufrimiento? Como muchos de nosotros pensaríamos y como mucha gente piensa. Si Dios es amor, entonces ¿por qué la gente sufre? Si Dios es amor, ¿por qué no les quita eso? Si Dios es amor, ¿por qué no cambia las situaciones y por qué no les mejora su entorno? Porque el Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si el Señor nos quitara toda fuente de sufrimiento, y escúchame bien aquí, de dolor y de aflicción, nunca se vería en nuestros corazones si lo amamos por quien Él es o lo estamos amando por lo que Él nos da. Y ahí es donde muchos se pierden. Y cuando Dios les deja de dar cierto cuidado, entonces prefieren darle la espalda, rechazar a Dios y levantarle la mano, porque no han aprendido a amar a Dios por quien es, a pesar de lo que atraviesen aquí. ¿Tiene Jesús una iglesia que lo ama porque todas sus circunstancias son favorables o porque le reconoce como Señor? El Señor puede quitar el dolor, claro, el sufrimiento y la enfermedad, si está en sus planes y si es para su gloria. Pero si no, el Señor no lo va a hacer. Y entonces tú y yo lo podemos glorificar a pesar de lo que estemos pasando. Job dijo, el capítulo 1: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y al final de ese capítulo 1 dice: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Me gusta cómo lo dice la versión original: ni atribuyó despropósito alguno al Señor. El Señor conoce a detalle cada una de tus circunstancias. Y Él les está diciendo a ellos y a nosotros: yo sé de las circunstancias que estás atravesando, que a veces son aplastantes.
Les está diciendo a ellos: yo sé la destitución que estás teniendo y las blasfemias que se dicen acerca de ti. El Señor les está diciendo todo eso. Le está diciendo: yo lo veo todo, lo escucho todo, pero yo sigo siendo el todo. Amados, si nuestra situación empeorara, Él nos ayudará a superarlo. Amén. Pero tú tienes que recordar algo: tenemos a un Dios que no es insensible. ¿Sí? Tenemos a un Dios que cuando tú estás atravesando por algo, llega hasta su trono lo que tú estás viviendo. No tenemos a un Dios que no sea tocado por nuestro dolor o por nuestras debilidades aún. Más adelante el versículo 10, mismo versículo, dice: yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Esta es una palabra, un mensaje que dice: esto será momentáneo. Porque todo lo que atravesamos es momentáneo, tiene su fin. La tormenta se va a acabar y después de eso viene la calma. Es lo que le está diciendo ahí. Los momentos de prueba no duran para siempre, amado. Los momentos de prueba no duran para siempre. Versículo 10, y aquí está lo más fuerte de todos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos que recordar eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Santiago 1:12 también lo dice: la corona de vida. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, o que es paciente bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los que lo aman. Versículo 11: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y este tema, este término de la muerte segunda, es Jesús quien lo introduce en Juan capítulo 11, cuando en su conversación con María Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le dice a Marta, ¿crees esto? Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Cuando nosotros creemos en Él, no atravesaremos por la segunda muerte. Y algunos dirán: bueno, pero ¿qué está hablando? Porque mira, todos nacemos y todos vamos a morir, a menos que Cristo venga antes. Y escúchame bien aquí: todos nacemos y todos vamos a morir. Pero si en medio de este trayecto nosotros no nacemos de nuevo, no nacemos de nuevo en Cristo Jesús, entonces sufriremos la segunda muerte. Por eso es importante nacer de nuevo, para poder morir y no morir la muerte segunda, sino tener garantizada la vida eterna. Amén. Empecé mi plática con la historia de Nerón, pero permíteme terminar mi plática con la historia de Policarpio. Policarpio fue el pastor y obispo de la iglesia en Esmirna en su momento más oscuro. Y este fue un hombre piadoso que vivió en el año 70, del 70 al 155. Amado pastor y obispo de la iglesia en Esmirna. En su tiempo la multitud que se oponía a la iglesia crecía a tal grado que llegaron a un punto donde los arrinconaron y les gritaban: acaben con los ateos. Ateos porque no daban culto a la iglesia en Roma. Así que buscaron a su líder, a Policarpio, su líder y pastor, que estaba escondido, y cuando lo encuentran orando. Y cuando lo encuentran, sus captores lo ven orando, y Policarpio se levanta y les ofrece comida y bebida. Y al ver la calma en la que está, ellos se detienen, se comen lo que Policarpio les ofrece y lo dejan orar 1 hora más. Después lo suben a un carruaje y lo llevan a donde está el procónsul. Pero en el camino al procónsul, uno de los soldados
le dice: ¿qué daño puede hacer sacrificar al emperador? ¿Qué daño puede hacer declarar Señor al César? Policarpio se mantiene firme y contesta: solo Jesús es Señor. Al llegar este viejo obispo al lugar donde está el procónsul, es empujado fuera del carruaje bruscamente, y el procónsul lo encara y le dice: Policarpio, por favor, respeta tus años, jura por la grandeza del César. Y el viejo pastor se quedó en silencio. El procónsul le vuelve a decir: jura y te soltaré, injuria a Cristo y te soltaré. A lo cual Policarpio respondió con palabras que hasta ahora han perdurado: durante 86 años he servido a mi Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues puedo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Y el procónsul insistió: jura por la grandeza del César que tengo fieras salvajes, si no cambias de opinión te arrojaré a ellas. Y Policarpio respondió con calma: llámalas, llámalas. Enfadado, el funcionario gritó: ya que te tomas a la ligera las fieras, te haré destruir por el fuego, a menos que cambies de opinión. Y para este punto la gente empezaba a recoger leña en sus brazos y apilándola en la hoguera. Y Policarpio le respondió: me amenazas con fuego que arde por un tiempo y después se apaga rápidamente, porque no conoces el fuego que espera a los impíos en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Qué estás esperando?, le dice Policarpio al procónsul. Haz lo que tienes que hacer. Cuando llegan y lo quieren amarrar al poste donde van a hacer la hoguera, él insiste y les dice: no me amarren, así me puedo quedar. En ese momento encienden el fuego y Policarpio empieza a orar: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien hemos llegado a conocerte, te doy gracias por considerarme digno de este día y por compartir la copa de Cristo entre el número de tus mártires. Te bendigo, te glorifico, ahora y por los siglos venideros. La historia cuenta que las llamas ardieron, pero el viento las apagó. Él quedó medio quemado, y uno de los soldados, al ver el sufrimiento de este hombre, tomó su espada y lo atravesó para matarlo, para al fin poner fin a su miseria. Fue así como este viejo pastor se deslizó hacia la eternidad y finalmente se desplomó. Cuando leemos historias como estas, parecen muy lejanas a nosotros, pero Dios nos está llamando a algo en este día. Me gusta cómo termina aquí Jesús diciendo: sé fiel hasta la muerte. La traducción de la NTV dice: pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Amén. Ponte de pie. Posiblemente algunos a ustedes aquí que cuando piensan en la muerte y en todas estas cosas que muchas veces ni siquiera nos gusta hablar, a veces tratamos de evitarlas, poner nuestra mente en otros temas y todo lo que tú quieras. Pero hay una realidad aquí: todos la vamos a enfrentar. Tú la puedes enfrentar con incertidumbre, con inseguridad y con mucho miedo, o puedes enfrentar esto con la fe en Jesucristo, con la fe puesta en lo eterno. Yo te invito a que cierres tus ojos, porque este es el llamado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta ese día. Sé fiel. Jesús venció la muerte resucitando sobre ella. Y a todos sus hijos, a todos los que le declaran Señor y Salvador, a todos les da el mismo regalo que Él ganó. Nos da una promesa
de que no quedaremos tirados en descomposición, sino que seremos resucitados con Él. Eso es la corona de la vida que a ti se te ha prometido. Señor, encuéntranos fieles hasta el último momento, hasta el último suspiro, como este venga. Y yo oro por una iglesia que hoy, en medio de este mundo tan egoísta donde vivimos, podamos tener ojos en lo eterno, pero también ojos sensibles al que está en sufrimiento, al que está padeciendo persecución. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro en este lugar por aquellos que están en temor a morir, en temor a la muerte, en temor de que algún familiar muera, en temor de enfrentar este momento, este día. Oro en el nombre de Jesús que tú eres el que da paz a tu iglesia, incomprensible para la sociedad. Oro que tú eres el que da el gozo, que es nuestra fortaleza, sobre cada uno de nosotros. Oro que tú derramas un espíritu vencedor, como Jesús lo menciona: al que venciere le daré, y sea fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Señor, así oramos por un espíritu que venga sobre tu iglesia, para dejar de estar jugando y dejar de estar pensando nada más en nosotros, sino que podamos ver lo que tú estás haciendo y nos prepares como una iglesia sin mancha ni arruga, que te ama sobre todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, da paz al que está en temor, da paz al que está en angustia, da paz al que está atravesando por pruebas. Dale gozo a aquel que se encuentra en una prueba en este momento, en el nombre de Jesús. Dale gozo, dale gozo, dale gozo en el nombre de Jesús. Gozo al que está atravesando por pruebas en el nombre de Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo inefable a tu iglesia. Derrámala, derrámala al que está en incertidumbre, al que quiere cambiar las cosas en sus propias fuerzas, al que no se rinde ante el poder de Dios. Señor, dale gozo, dale paz en el nombre de Jesús. Tú no nos dejas solos, tú muestras tu mano en medio de todo. Oh Señor, gracias por los momentos donde has quitado la fuente del sufrimiento, pero gracias también cuando no lo has hecho, porque hemos recibido beneficio por creer en ti, por estar contigo, Señor, en medio de todo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, oro por paz, oro por gozo en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de ti, en el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, es incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre. Gracias, Señor. Gracias. Su palabra dice: no temas, no temas, iglesia, no temas. Dios está contigo, Él está en medio de ti.
Él trasciende todas las cosas, Él trasciende toda circunstancia. Y su palabra para nosotros es: no temas, no temas. Alégrate porque tu Dios está contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran tu gloria resucitaste en majestad, Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.